Vamos a la presentación entonces de Vito Tanzi, es exdirector de la Dirección de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, ex subsecretario de Economía y Finanzas del Gobierno de la República Italiana, consultor de la ONU, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos, presidente honorario del International Institute of Public Finance. Vito Tanzi nació y se crió en Italia y ahora es ciudadano de Italia y Estados Unidos. Está casado, tiene 3 hijos y reside en Estados Unidos. Recibió títulos en Economía de la Universidad de Harvard y de la Universidad George Washington, con honores especiales en Economía en 1959 y en 1961. En 1969 y 61 trabajó para el Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos y para la Comisión Presidencial Congresional de Revisión de Recursos de Recreación al Aire Libre en 1963 al 65, mientras trabajaba en su disertación de PhD, estuvo desempeñándose en el programa de investigación en la Universidad George Washington, donde estudió posibles beneficios económicos del gasto en I+D de la NASA y enseñó algunos cursos de economía. En 1965-67 fue economista senior en el programa fiscal conjunto de la OEA en Washington. En 1967 al 76 fue profesor de economía, jefe de departamento y de licencia en la American University en Washington, D.C., donde impartió cursos de posgrado en finanzas públicas y teoría de la renta. A lo largo de los años ha sido visitante en varias universidades, incluidas las universidades de Múnich, la Universidad Bocconi y la Universidad de Torino, Italia, entre otras. En 1975 dejó su puesto universitario para incorporarse al FMI como jefe de la División de Política Tributaria. En 1981 fue ascendido a director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo, cargo que ocupó hasta fines del 2000. En ese cargo supervisó a cientos de economistas, en su mayoría con doctorados en economía de las mejores universidades, dirigió el trabajo del FMI en el área fiscal y asesoró a los gobiernos de muchos países alrededor del mundo en temas fiscales. Después de dejar el FMI en 2001 y 2003, se desempeñó en el gobierno italiano a nivel ministerial como subsecretario de Economía y Finanzas. Después de dejar el gobierno italiano en julio de 2003, pasó algunos años como académico invitado en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. En los últimos años se ha dedicado a investigar, escribir y disertar en congresos internacionales. De 1990 al 94 fue presidente del Instituto Internacional de Finanzas Públicas, del que ahora es presidente honorario. Ha recibido títulos honoríficos de 5 universidades, Torino y Bari, en Italia, Córdoba, en Argentina, Lieja, en Bélgica, y Lisboa, en Portugal. Ha recibido varios premios, es miembro externo de la Academia de Ciencias de Lisboa y figura en Who's Who in the World. Un efecto económico es el efecto Tanzi, que recibió su nombre. A lo largo de los años ha sido consultor de la ONU, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos. Además de su trabajo general en macroeconomía y finanzas públicas, en economía desarrolladas, en desarrollo y en transición, ha contribuido en el estudio de la economía de la corrupción, la evasión fiscal, el lavado de dinero, el impacto de la inflación en los sistemas tributarios y en otras áreas. Su trabajo reciente se ha centrado en el papel económico del Estado en las economías de mercado y en el papel que juega la complejidad en las actividades del gobierno, sobre el que ha publicado varios libros. Los más recientes de estos libros son The Termite of the State, How Complexity Leads to Inequality, de Cambridge University Press, y Economics of Government, 2020, Oxford University Press, Government versus Markets, también de Cambridge University, y republicado en Rusia y China. En 2018 también publicó The Ecology of Taxation,
de Edward Elgar, de Argentina, From Perón to Macri, Jorge Pinto Books, y en 2020, Advanced Introduction to Public Finance, Edward Elgar. Ha publicado cientos de artículos, muchos de ellos en las principales revistas de economía, como American Economic Review, The Journal of Political Economy, The Economic Journal y otras, y en libros editados. Es autor de más de 20 libros en varios idiomas, y es un honor para la ACIP en este 47º Seminario Internacional de Presupuesto Público contar con la presencia de Vito Tanzi. Vito, adelante y bienvenido. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Dell'Eville, don José Luis Araya, por la invitación. Creo que es la cuarta conferencia de esta organización a la que participo. Es un honor haber sido invitado antes y haber sido invitado ahora. Quizás la última participación por la edad. Bueno, algunas veces la edad nos va dejando de lado. Mi presentación hoy va a ser más general que las dos previas, que las dos anteriores. En primer lugar, quiero mencionar que he estado trabajando recientemente en un libro sobre las pandemias y otros desastres, grandes desastres, tratando de ver cuál ha sido el rol de los estados en estos episodios con el tiempo. Entonces he vuelto al momento de al tiempo de los romanos, a la época del emperador Justiniano, de la gran plaga de 1347 a 42, que mató la mitad de la población de Europa, y quizás otros episodios para tratar de extraer lecciones respecto de lo que hicieron los estados o deberían hacer o deberían haber hecho. O sea, este ha sido mi tema de interés. He estado muy absorbido por esta actividad. Espero que en los próximos meses pueda completar este trabajo. No sé con qué sabiduría, pero es un trabajo que me está dando mucho placer y ha suscitado mucho interés. Antes de pasar a mi presentación, quisiera hacer dos comentarios breves sobre las últimas dos presentaciones que pensé eran muy interesantes. Aprendí mucho de ellas y también me llevaron me suscitaron dos preocupaciones que están implícitas en el libro que estoy escribiendo. La primera preocupación es la que me ha traído atención los últimos años. He escrito dos libros publicados por Cambridge University Press y otro de Oxford sobre el rol de la complejidad. He llegado a creer que las políticas más complejas, cuanto más complejas son, más las dirigimos específicas, objetivos específicos, a necesidades específicas, y más cuanto más complejas, más perdemos control. Cuando tratamos de ajustar este rol a las actividades de los niños, de los ancianos, desempleados, tratamos de crear muy distintos programas para cada uno de ellos y deberíamos preocuparnos por las complejidades. Realmente esta charla me llevó a la visión de que quizás el rol más simple que podría desempeñar el Estado sería el de crear un ingreso vital, una renta básica para toda la población, pobres y ricos, poner un 10% del PBI o lo que fuere, obtener los dineros, instalar un ingreso, un impuesto, y bueno, los pobres van a tener mayor beneficio en el ingreso per cápita que los ricos. Los ricos podrían grabárseles sus fortunas, pero sería mucho más simple. Pero esto no sería adicional a lo que se hace hoy, sería en reemplazo. Eliminamos más gran parte de los programas, salvo educación básica o salud básica. Todo el resto se elimina y lo reemplazamos con esto. Bueno, quizás sería una idea loca y extrema, pero es algo en lo que creo que deberíamos pensar.
La primera presentación de hoy planteó esto, todo lo que se dijo, estoy de acuerdo, pero los pensamientos en mi mente es, ¿podemos hacer esto sabiendo exactamente dónde están los desempleados, dónde están los niños, quiénes son aquellos que son inválidos o sin corrupción? Entonces, esta es la primera charla que está fuera de mi presentación, pero pensé hacer este comentario para introducir. La segunda presentación también me pareció fascinante, el rol de la tecnología, Estonia y todo esto. Mientras escuchaba, me recordó algo que voy a escribir en mi libro, que es la intervención de Gorbachov en 1986, en marzo 86, en que la reunión del Partido Comunista en Rusia, de 500 líderes comunistas, líderes seleccionados, invitados en Moscú. Y Gorbachov hizo la presentación y dijo, bueno, estamos enfrentando grandes dificultades, no se pudo implementar el último plan de 5 años, fallamos mucho, pero la tecnología va a ser la solución. Y lo que es que tecnología, especialmente la energía atómica, somos los mejores en el mundo en energía atómica, vamos a reemplazar los reactores atómicos que no son muy eficientes por algunos más eficientes y vamos a reemplazarlos de 7 años y medio a 5 años y vamos a planificar las nuevas máquinas eh, al mismo tiempo que las construimos. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, vino el desastre de Chernobyl, que fue el mayor desastre en la historia del mundo. Realmente fue un gran abridor de ojos. Estas son las dos cosas. Me gustaron ambas presentaciones, quiero señalar, pensé que fueron excelentes, muy iluminadoras, pero los autores tienen que pensar en estas cosas. Si la tecnología realmente va a resolver los problemas cuando entran en conflictos con las organizaciones institucionales. Nos dijeron que en Estonia los acuerdos institucionales se adaptaron a la tecnología. Espero que sea correcto y si se puede hacer, bueno, por cierto, adelante, pero no estoy tan seguro de que se pueda hacer. Hay muchos países en los que uno introduce nueva tecnología y no pasa nada o surgen problemas. Me impresiona que cada día tengo emails de Nigeria, de Rusia, de todos lados diciéndome que me gané millones de dólares. Lo único que tengo que hacer es mandar información y me van a mandar el dinero. Bueno, recibo llamados por teléfono o personas que me dicen que mi nieto, una persona que dice que tuvo un accidente y que está en manos de la policía, si puedo mandar $1000 para él. O sea, esto es lo que quiero señalar, especialmente para darle un pensar en esto. La presentación fue excelente, me gustó mucho, aprendí mucho, pero hay que pensar también esta perspectiva. Ahora, pasando a la propia presentación, que realmente es quizás demasiado general para ser interesante, pero quiero plantear algunos de los principios básicos que nos han guiado con el tiempo. El primer principio, lo primero que quiero recordar a todos, que es evidente, es que los impuestos, el sistema impositivo es la mejor herramienta de los gobiernos para promover los objetivos de los países. El gobierno necesita una herramienta para hacer ciertas cosas y claramente la herramienta básica de los gobiernos son los sistemas impositivos. Nosotros parecimos estar perdiendo esto de vista recientemente cuando decimos, bueno, pueden imprimir dinero, generar deuda. Bueno, la deuda no logra nada. Digan esto a los argentinos de 1980 y así sucesivamente, que la creación de deuda pública no hace nada. Claramente, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El segundo es que los gobiernos, con todos estos defectos y todos sus problemas, sigue siendo el mejor instrumento para lograr los objetivos colectivos en un país, los objetivos individuales. Me quiero hacer rico, me quiero casar a la mujer más bella, etcétera.
Bueno, pero los objetivos colectivos, los de justicia, equidad, bueno, el gobierno sigue siendo el principal instrumento para lograrlo, nos guste o no. Si el gobierno no lo hace, bueno, nadie lo va a hacer. Bueno, es una ilusión que la sociedad sin un gobierno, sin un rol gubernamental, va a ser una buena sociedad. Bueno, en países democráticos, la economía de mercado, el nivel de imposición o de impuestos, en principio, por lo menos está determinado democráticamente. La gente va, vota, va a elecciones y determinan a través de su voto cuál es el nivel de impuestos que se van a aplicar. Pero bueno, el objetivo de los gobiernos en el último siglo ha cambiado notablemente. Si uno no va, vamos atrás un siglo, bueno, tendría un laissez-faire, los gobiernos cobraban 10% del PBI y gastaban en defensa y algunas obras públicas y para algunos empleados, pero esencialmente lo que no había la visión de que el gobierno tenía que hacer mucho más que eso. Bueno, derechos de propiedad, contratar algunos soldados para defender el país. Bueno, mucho más. Pero en el último siglo las cosas comenzaron a cambiar en el pensamiento de la gente. La gente comprendió que no era suficiente, el laissez-faire no era suficiente. Entonces, la visión de que la redistribución del ingreso con más equidad debería tener un rol en la economía, que el progresismo se hizo más importante después de la Segunda Guerra Mundial y eventualmente llegó a dominar gran parte de las políticas públicas. Y otro rol que pasó a ser importante en ese periodo fue las políticas de estabilización. Después de la horrible experiencia de los turcos, cuando 25% de la población estaba desempleado, muchos estaban pasando hambre, perdieron su trabajo, no tenían nada para comer. La visión de que el gobierno debe tener un rol en estabilizar la economía pasó a ser dominante, pero un rol que todavía no ha sido satisfecho. Y la teoría es que realmente no tengo nada que decir al respecto. Es uno de los temas del libro que estoy tratando de escribir. Todavía estoy luchando con este concepto. Es que, ¿qué deberían hacer los gobiernos en caso de grandes crisis? No depresión, sino pandemias, enormes terremotos, tsunami que matan cientos, miles de personas. ¿Cuál debería ser el rol del gobierno? Bueno, resulta que los gobiernos nunca piensan en esto. Ni los gobiernos ni siquiera, ni las empresas tampoco piensan en esto. El rol de la incertidumbre conectado con los grandes desastres es simplemente ignorado. Si uno mira todas las teorías económicas de Samuelson a otros, eh, uno encuentra que el concepto del equilibrio, la economía opera a un nivel de equilibrio, salvo las fluctuaciones que se mencionan, pero fluctuaciones económicas, pero esencialmente el concepto es que el gobierno debería gastar lo mínimo posible para satisfacer estas metas. Los gobiernos no deberían prepararse para las grandes pandemias, podrían no ocurrir, y bueno, si ocurren no sabe si van a venir el año próximo o en 100 años. Entonces, un gobierno que trata de dedicar mucho dinero a construir hospitales, por ejemplo, o ventiladores, respiradores, no, probablemente pierda las elecciones. Entonces los gobiernos nunca operan en este campo. Y otra pregunta con la que estoy trabajando para responder es qué deberían hacer los gobiernos. La otra es que empresas privadas operan de la misma manera. Las empresas, supuestamente en la teoría, operan en mercado competitivo y si están en un mercado competitivo quieren bajar los costos lo más posible, quieren reducir los salarios de los trabajadores lo más posible. Y esto, este es el problema, uno reducen el todo lo más posible. Milton Friedman nos dicen que lo decía hace 50 años, que el rol de las empresas es simplemente aumentar las utilidades para los accionistas. Bueno, no tiene otro rol.
no tiene responsabilidad social, nada. Bueno, simplemente pagar todos los dividendos, distribuir dividendos, aumentar la riqueza de los accionistas y esto va a ser lo mejor posible. Entonces, esto es realmente el principio guía de las empresas y quisiera hacer una nota comparando las empresas japonesas con las de Estados Unidos. Las empresas americanas distribuyen todos los dividendos totalmente cuando los obtienen. Tratan de reducir al máximo los salarios de los trabajadores, despiden trabajadores sin ningún tipo de indemnización cuando los necesitan, pero si miren a Japón es distinto el entorno. Las empresas tratan de mantener las ganancias, no despiden trabajadores cuando tienen recesión, tratan de mejorar la empresa, tratar de hacer trabajos que deberían haber hecho antes. Entonces, es un entorno completamente diferente y cuando uno mira las estadísticas de desempleo, encuentran que en Japón varían, es mucho menor que en Estados Unidos el desempleo hoy día. En Japón 3-4% del PBI. En Estados Unidos puede pasar de 3% a 40, a 14%. Entonces, esto es realmente el principio directriz. Y los que se preparan, se preocupan por el futuro, comienzan a poner dinero, probablemente queden sin operar. Y el gobierno que se preocupe demasiado por el futuro o nuevamente haga demasiadas previsiones o inversiones para preocuparse por las inundaciones, terremotos, probablemente va a perder las elecciones. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy. Y realmente tenemos que pensar desde que la pandemia es más frecuente. Hay muchas teorías al respecto de por qué están ocurriendo, que tiene que ver con los viajes, con que la gente... ¿Estamos bien? Pregunta si vamos bien, no tenemos problemas. Todo muy bien, Estela. Adelante. Ok, seguimos. Entonces, las pandemias pueden ser más frecuentes en el futuro por los viajes, por las mayores vecindades de personas con animales. La gente va a la jungla y regresa. La gente está en los mismos aviones, comparten aviones. Y también los huracanes. En Nicaragua han experimentado dos grandes huracanes, los mayores en cuestión de una semana de diferencia uno del otro. Se estima que hubo un daño por $1 millón. Luisiana eh, experimentó dos huracanes en cuestión de 10 días. Esto no ocurría antes y esto va a ocurrir con mayor frecuencia en el futuro, en los próximos meses o años con el calentamiento global. Entonces, esta es la primera pregunta que nuevamente estoy trabajando para responder y los que me están escuchando quizás puedan darme alguna idea y ver si me aportan alguna solución. Este debería ser ¿cuál debería ser el rol del gobierno y las empresas en esta situación cuando el calentamiento global puede producir más catástrofes, más pandemias? O sea que esto es la primera, punto. El segundo, quiero decir algunas palabras, es ¿qué debería hacer el gobierno cuando tenemos una pandemia como hoy? ¿Cuál debería ser el rol del gobierno? Hay muchas teorías que se están planteando. El FMI dijo, bueno, el gobierno debería seguir gastando, pero gastar en infraestructura porque esto va a ayudar a todos. Bueno, otros tienen ideas diferentes sobre lo que debe hacer el gobierno. Algunos dicen, bueno, el gobierno debería reducir impuestos porque reducir impuestos van a estimular la economía, pero realmente un problema real es que, bueno, quizás otras personas todavía dicen, bueno, deberíamos aprovechar este momento para reformular el sistema impositivo, para aportar impuestos verdes, establecer impuestos verdes. Bueno, mi visión es que la pandemia o grandes catástrofes
no son el momento para hacer una gran reforma del sistema impositivo. No sé si uno quiere hacer una gran reforma, es mejor esperar un mejor momento, porque los momentos malos siempre son malos momentos para implementar reformas impositivas. El otro problema es que sigue existiendo la cuestión de la igualdad, de la equidad, y que lo pongo en los términos más fuertes posibles, quizás exagerando el problema. Si uno mira a Estados Unidos, en 1944 o 45, la tasa de impositiva Marshall sobre mayores simplezas era 94%. Entonces, él fue gradualmente reduciéndose hasta el punto en que los multimillonarios pagan muy pocos impuestos. Han reducido la alícuota oficial sobre ingresos oficiales y han encontrado muchos sistemas para evitar pagar impuestos. Entonces, Buffett sigue diciendo que sus impuestos son más altos que el porcentaje de ingreso a su secretario. Bueno, que más alto que los de su secretario, ese es un problema. Entonces hemos distorsionado completamente y al mismo tiempo los bancos centrales han estado promoviendo estas políticas de bajas tasas de interés para ayudar a todo el mundo, supuestamente. El resultado es que si uno aplica estas políticas, uno se da cuenta de lo que pueden tomar préstamos a bajas tasas, no son las clases medias, no son aquellos del que hablaba el primer orador hoy, que no tienen trabajo, lo que están desempleados, uno va a un banco y le dice, quiero tomar un préstamo, a ver si pueden prestarle a 1 o 2%. Yo tengo una declaración de Citibank, que tengo una cuenta, he sido un cliente perfecto, siempre pagué las deudas, siempre, pero me mandan diciendo que puede tomar un préstamo automáticamente por 3 meses, no paga nada, a los 3 meses comienza a pagar 17%, 17%, cuando nos dicen que los bancos centrales realmente están impulsando crédito a unos 0% o tasas negativas. Pregúntense, ¿a quién le dan esos préstamos? Entonces, esto es el primer punto que quiero plantear. El otro es que ayer la bolsa en Estados Unidos llegó a un récord de alto, 3.000 puntos. Entonces, estos récords, en medio de una pandemia, cuando mucha gente perdieron su trabajo, muchos no tienen dinero para comprar alimentos, realmente es obsceno, es un crimen. No es un buen complemento para la economía de mercado. Yo estoy a favor de la economía de mercado, no quiero que me malentiendan, leyendo sobre la Unión Soviética, economía de planificación central, no es el camino. La economía de mercado sigue siendo el mejor instrumento posible, pero es un instrumento que debe ser monitoreado, tiene que ser controlado por los reguladores y más regulado con mayores impuestos, que son una forma de hacerlo, especialmente durante una recesión. Entonces, para concluir, mi último comentario es que en este momento yo aumentaría los impuestos sobre los mayores ingresos, pondría, si es posible, técnicamente un impuesto a la riqueza, a los grandes patrimonios y que sean temporarios, que duren durante la pandemia, utilizar el dinero que se recauda de este modo para ayudar a las personas pobres que deben ser, que necesitan ayuda. Bueno, ahora me detengo aquí y voy a tomar comentarios. Es un honor nuevamente estar en esta audiencia. Yo tengo una consulta, a ver si la llego a leer. La no exploración y explotación de recursos naturales no renovables, algo que creo es lo más simple, se destruyen los recursos naturales y lastimosamente, aunque se paguen tasas o impuestos, difícil su retorno es a la normalidad. Hay algo así como autodestrucción. Los humanos del futuro difícilmente disfrutarán del verde de la naturaleza. Es un comentario más que una pregunta. ¿Qué sugiere ante esta situación? Pregunta Sergio Osaeta. Me preocupa mucho el calentamiento global. No he podido entender los que están contrarios a la idea o que dicen que es una idea política. Una vez tuve un debate con alguien que resistía, que Pence, que era asistente de Pence,
el vicepresidente de Estados Unidos sobre el calentamiento global. Yo decía, no puedo entender por qué es un problema político. Tiene que ser una cuestión científica, crean en la ciencia o no. Los científicos pueden estar equivocados, por supuesto, pero la respuesta fue, bueno, pero para el calentamiento global hay que tener más, dar más poder al gobierno. Bueno, o sea, volviendo a la pregunta, claramente tenemos que enfrentar el problema del calentamiento global. Una forma de hacerlo es obviamente avanzar a energías que no creen problemas, energía solar, energía eólica, etcétera. Y también progresivamente poner impuestos al uso de carbón o de petróleo y así sucesivamente. Obviamente, tenemos que moderar la velocidad a la que hacemos esta transición, pero no enlentecerla demasiado, porque si no, nunca vamos a transitar de una situación a la otra. Así que no sé si esto responde su pregunta. Claramente, se puede cobrar más impuestos de la producción de petróleo, producción de carbón, pero cuando producimos tanto petróleo y tanto carbón que los precios bajan, crea otros problemas. Bien, perfecto. Yo tengo otra pregunta del público, pero adelante, Eduardo. Sí, doctor Tansi, una pregunta. ¿Qué opinión le merece el tema de la regresividad en general de todos los sistemas impositivos en Latinoamérica? Y algún comentario sobre el tema de las administraciones tributarias que tienen el problema de luchar contra los diseños de distintos impuestos donde se recauda poco y se aplican muchos gastos por parte del gobierno. En consecuencia, también existe, justamente por el mal diseño, una evasión muy alta. Fíjese que hay algunos países donde el impuesto a las ganancias, por ejemplo, a los beneficios, y el impuesto al valor agregado, que es un impuesto clásico, están en el orden de evasión del 40-50%. Y eso es un tema que complica, por cierto, porque en definitiva todos los que pagan tienen que pagar de más para suplir justamente a los que no pagan. ¿Qué comentario le merece eso? Yeah, this is a very important question. Es una pregunta muy importante, es una pregunta que me ha preocupado durante mucho tiempo. He trabajado con Latinoamérica, he estado comprometido desde principios de los 60, cuando Rapoport estaba en el programa de la OEA, era un argentino, un abogado argentino. Trabajé Álvaro Magaña, que pasó a ser presidente de El Salvador más adelante, que fue jefe de la oficina. Así que he trabajado en el 62, cuando salí de Harvard en el verano, por este programa, y luego volví durante 2 años para trabajar para este programa sobre reforma impositiva y más progresividad. Así que he trabajado en este tema hasta los últimos 15 años, cuando ya no he tenido probabilidades de trabajar con latinoamericanos, por eso me olvidé el español en gran medida. Pero una cosa que siempre me sorprendió sobre Latinoamérica, he estado tratando de impulsar un estudio por el BID y otros grupos. ¿Por qué Latinoamérica ha sido relativamente exitosa en algunos de los programas que usted mencionó? Y que todavía hay debate, pero Latinoamérica ha tenido éxito en cobrar algunos impuestos. Latinoamérica, hay países que cobran 6-7% de GDP, países no sofisticados como Bolivia y Ecuador. Al mismo tiempo, en Latinoamérica no ha tenido ningún éxito en implementar impuestos a las ganancias personales, individuales. Ha tenido más éxito los impuestos a las
empresas, a las sociedades, pero no individuales. El impuesto a las ganancias personal sigue estando huérfano en Latinoamérica, con excepción de Argentina y algunos otros países, pero prácticamente ningún país latinoamericano cobra mucho en términos de ingresos por los bienes personales. Y esto ha permanecido sin cambio cuando trabajé en la OEA en los 60. Bueno, la idea que se planteó con la Alianza para el Progreso, el objetivo era que los que tenían más tienen que pagar más. Bueno, realmente ocurrió en Latinoamérica. Yo no sé si es institucional, acuerdos institucionales o poder político, complejidad, por cierto, siempre es un escape. Entonces, se crea un sistema complejo y entonces siempre pueden encontrar maneras de salirse de evadir. No sé si puedo darle una respuesta más precisa, Eduardo, pero no sé si esto responde su pregunta. Sí, por cierto, el comentario que quería hacerle es que justamente, fíjese, usted está planteando el tema de una suerte de impuesto mínimo básico a efectos de cubrir las necesidades mínimas. Y resulta que en general en toda América existen impuestos al consumo y a la producción en gran forma respecto, mejor dicho, que ocupan un porcentaje en el financiamiento de los presupuestos muy grandes respecto de los impuestos directos, como puede ser el impuesto a las ganancias. Entonces, en función de lo que ocupa un impuesto indirecto o un impuesto sobre el consumo y la producción respecto de lo que son los ingresos, sobre todo los ingresos mínimos, el sueldo se agota prácticamente, esos salarios agotan prácticamente con el hecho de los impuestos. Fíjese que en Argentina, por ejemplo, existen impuestos, 167 impuestos, o 164 aproximadamente, que hacen que del orden en el año de 365 días, los sueldos de menores ingresos estén pagando por sus consumos y por su desenvolvimiento aproximadamente 180 a 190 días de impuestos en el año, que es una medida sumamente significativa. ¿Qué comentario le merece eso? Porque es una cosa, es una suerte de contradicción que el gobierno busque, por un lado, tratar de encarrilar un sistema tributario que está absolutamente emparchado y que debería ser replanteado de la misma manera que muchos otros en otros países, de una manera sustancial, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista, pero me gustaría contrastarlo con el suyo, porque usted es un experto en esto y respeto mucho su palabra. Eduardo, it's an interesting question. Es una pregunta interesante. Quiero hacer 2 o 3 observaciones rápidas. Yo creo que fue el primero que contó cuántos impuestos había en Argentina cuando trabajé en Argentina en los 70, y que escribí en algún lugar que había contado 98 impuestos diferentes. Sí, bueno, tienen impuestos 98 impuestos, claramente la mayoría no funciona. Deberían simplificar el sistema. Este es el primer punto. Si mira las estadísticas de países, gran parte de los ingresos vienen del impuesto al valor a las ganancias, impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias. Y eso explica la mayor recaudación. Todos los otros impuestos realmente son cosméticos gran parte del tiempo. Entonces, el gobierno quiere mostrar que está haciendo algo, graba con un impuesto. Luego el segundo es volver a la complejidad. Quiero hacer una referencia a 2 países. Uno es Estados Unidos, donde, de acuerdo con las referencias que he visto,
Hoy día hay algo como 90.000 páginas de reglas y regulaciones sobre impuestos. 90.000. O sea, ha llegado un punto donde yo era jefe de políticas impositivas en el FMI durante varios años, estaba en el Departamento de Asuntos Fiscales 20 años, tuve la mejor capacitación, pero yo no me puedo declarar mi impuesto a las ganancias en Estados Unidos. Voy a un contador, le pago $2.000, 3.000 y él me prepara un paquete, así que yo no entiendo. Firmo y listo. Esta es la situación en Estados Unidos. Bueno, uno diría, bueno, quizás es inevitable, pero luego va a un país que está en la lista entre los mejores de mejor funcionamiento del mundo, o- Suecia, Dinamarca, lo mismo. La última estadística que vi hace unos días de la mejor economía del mundo, los primeros eran países escandinavos, y si uno va a Suecia, bueno, Estados Unidos, si uno compara los ingresos de acuerdo con la ley, o realmente con lo que la gente debería pagar y lo que pagan, es una enorme diferencia. Buffett dice que si paga menos impuestos que su secretaria. Bueno, si va a Suecia, no ocurre. Si uno hace un cálculo de acuerdo con la ley, las reglamentaciones y el cálculo de acuerdo con la estadística, bueno, el cálculo es prácticamente el mismo. Entonces, ¿por qué los suecos pueden hacerlo y los americanos no? Seguramente lo mismo ocurre en muchos países latinoamericanos. Yo la pregunta nuevamente, si uno quiere demasiada justicia, haciendo que el sistema sea más complejo, bueno, pierden el control del sistema. Tenemos que buscar simplicidad, donde alguien pone el principio keep it simple, stupid, manténgalo simple, estúpido. Ese es el principio KISS, por las palabras en inglés. Y uno debería buscar más simpleza en el sistema impositivo, y es posible una cuestión de decisión, de determinación, de decisión política. Vamos con preguntas del público. Ramón Pion de Guatemala consulta, don Vito, su conclusión sobre un impuesto extraordinario a las rentas altas, temporal. Se comprende su propuesta, pero ¿qué hay con el largo plazo? Preguntan desde Guatemala. Bueno, yo quiero señalar que cuando hablo de mayor alícuota, aumentar la alícuota de no 200%, pero aumentar la alícuota para tener un ingreso que puedan aplicar en aquellos que realmente lo necesitan. Esta propuesta es de corto plazo, es temporaria para hacer que la pandemia tenga efectos más equitativos. Bueno, que ocurre en la pandemia, que lo que llamamos los trabajadores esenciales son los que realmente están más afectados negativamente, y también los ricos no tan afectados. Entonces, bueno, cuando vamos a largo plazo para Guatemala, una vez trabajé en Guatemala, escribí un capítulo sobre Guatemala en un libro llamado The Charm of Latin America, que es un libro que trata de los 5 países: Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala y otro. Y Guatemala fui invitado una vez el 25 aniversario de la creación del Banco Central. Así que, bueno, la visión de Guatemala, cuando estuve 2 años visitando a personas de Venezuela, de otros países, la visión tendrá siempre la misma, que los impuestos son malos. Si uno pone un impuesto, van a ocurrir desastres, la economía colapsa, los incentivos se destruyen y todo esto. Hoy día comenté con alguien en Italia que escribió un comentario y estaba preocupado de que si pone el mayor impuesto a la persona más rica del mundo, van a ocurrir cosas malas.
¿realmente cree esto? ¿Cree que si aumentan la tasa de Amazon de 37% a 50% de Amazon, el mundo va a colapsar? Es ridículo, pero hemos aceptado esto y esto nos lleva a políticas que algunas veces son realmente ridículas. Bueno, no soy socialista y no son izquierdistas extremos, son los que creen que los gobiernos deben funcionar bien. Tengo una última pregunta de Carmen Rosa Cortés Rodríguez. Dice, ¿podría crearse una normativa uniforme en materia impositiva, le hace tributaria, para los países que forman parte de la Agenda 2030? ¿Se garantizaría con ello cumplimiento de la ODS? Ya hay normas a nivel global en materia contable. You mean the same taxes? Los mismos impuestos para todos, dice usted. ¿Sería esa la pregunta? Claro. Bueno, no sé. Yo tendría algún problema con esto. Los países son diferentes en niveles de ingresos, distintos en la distribución de ingresos, distintos en cuán bien funcionan las instituciones. Y todavía creo que siempre que tengamos naciones, el deseo colectivo sigue siendo la determinación de la nación, no de 30 países diferentes. Así que quizás en principio yo tendría alguna objeción, algún cuestionamiento a proceder en esa dirección. Correcto, Vito. No sé, Eduardo, si quedó alguna pregunta de tu parte. No, de mi parte absolutamente ninguna, solamente agradecerle, como siempre, su gran disposición para nuestra asociación y nos comunicaremos privadamente para seguir en comunicación y para seguir intercambiando ideas. Así que le agradezco mucho, doctor Tansi, y como siempre la asociación está a disposición para difundir sus libros, sus artículos, etcétera, etcétera. Y bueno, trataremos de vernos en próximas jornadas. Muchísimas gracias en nombre de la asociación. No sé si José Luis querrá decirle algo también. No, igual, Eduardo, muchísimas gracias, don Vito, porque usted siempre ha estado anuente a colaborar con la Asociación Internacional de Presupuesto Público, siempre tiene una buena disposición hacia nuestra asociación de colaborarnos, así que le agradecemos infinitamente esa bondad que usted tiene. Thank you very much. By the way, Muchas gracias. A propósito, y voy a cumplir 85 dentro de 2 días. Así que si estoy despierto en el futuro, voy a estar muy contento. Voy a estar muy contento de participar. Saludamos entonces. Saludamos y aplausos para ustedes. Esperamos. Aplausos.